somos alumnos de quinto multimedia de la técnica número 5 y hoy nos encontramos con la vicedirectora de la Escuela Pública Primaria número 53. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias por elegir la escuela. Como dijo acá la niña, mi nombre es Verónica Bustos Maldonado, soy vicedirectora de la Escuela 53 hace muy poco tiempo, ¿sí? Hace casi 2 años. Y bueno, es una escuela en la que trabajé primero como maestra hace varios años y bueno, después concursé para tomar el cargo de vicedirectora. Así que bueno, además soy vecina del barrio, desde los 6 años vivo en Cuartel Quinto, viví acá a 2 cuadras, vi construir esta escuela mientras era niña, estudié en otra escuela porque decisiones de mi familia y después cuando estudié mi meta era poder estar trabajando acá porque vivo acá muy cerquita, así que soy una vecina de muchos años de Cuartel Quinto, sobre todo de este barrio de Anderson y bueno, los aledaños también. Así que bueno, no sé, ¿qué les interesaría saber? Para empezar me gustaría saber características o cómo era el establecimiento cuando se empezó a formar, cómo era, si podría describirlo de alguna forma. Y bueno, yo te lo puedo describir desde afuera, porque en su inicio no era parte de la institución porque no fui alumna, pero sí mis amigos del barrio eran alumnos de acá. Así que bueno, la escuela en principio se creó para una población muy chica, ¿no? Entonces después a medida que la población fue creciendo, que vinieron familias de otros barrios o de otros distritos, inclusive de otras provincias que fueron migrando hacia acá, llegó a tener esta escuela 3 turnos. O sea que entraban de 8 a 11, de 11 a 13 si no me equivoco, o a 14 y de 14 a 17, porque había una superpoblación y la escuela era pequeña. Entonces la verdad que la calidad en ese momento educativa no era la mejor, pero bueno, fue lo que se resolvió en su momento. Los alumnos estudiaban hasta 7º en ese momento, la primaria tenía 7 años y bueno, eran básicamente chicos de acá de la zona. No sé qué otra pregunta, ¿qué más te interesaría saber? Nos contó que usted está en su cargo de vicedirectora hace 2 años. Sí. ¿Nos puede explicar cómo fue el proceso en ese camino? Bueno, primero contar un poquito mi historia para que la entiendan. Sí. Como les dije, yo crecí acá en el barrio, pero en el momento que yo tenía que estudiar la secundaria no había ninguna secundaria cerca, ninguna. La más cercana era una escuela privada a la que yo podría haber accedido, pero yo tenía 5 hermanos menores, así que era poner a mi familia en un compromiso de un pago de una escuela que no iba a poder solventar, así que yo decidí no ir ahí. Pasó el tiempo, busqué una escuela pública y en ese tiempo, para ingresar a la escuela pública tenía que ser por sorteo, ¿sí? Entonces vos te inscribías, había un sorteo y veían si quedabas o no en la institución. Era difícil, o sea que no quedaba en ningún lado porque eran muy pocas las vacantes. Estamos hablando de llegar a José Cepaz, o sea, la escuela más cercana era José Cepaz, secundaria. Así que yo con 14 años, ya porque a los 14 años quise empezar la secundaria, recorrí varios lugares hasta que llegué a una escuela que está atrás de la base aérea. Ustedes van hasta la rotonda y hacia allá había una base aérea y había una escuela que se iniciaba en ese momento. Ahí me inscribí y estuve estudiando el primer año. Pero yo, para viajar hasta allá, tenía que ir de acá hasta una calle que se le dice La Abascal. De ahí tomaba otro colectivo, de ahí bajaba y caminaba. O sea que tenía que tomar 2 colectivos. Y además de tomar 2 colectivos, el tiempo que me generaba. Entonces muchas veces volvía caminando por el costo también del boleto por la base aérea. Veníamos caminando desde allá con algunos compañeros hasta acá donde yo vivo ahora, ¿no? Entonces, bueno, era bastante engorroso y complicado. Así que desistí con el tiempo, no seguí. Me puse a trabajar. Trabajé y bueno, después formé mi familia, así que después estudié. ¿Cuándo estudié? Cuando se abre la media 9.
En ese momento era la media 9. Yo fui parte de la primera promoción de adultos de la escuela media 9. Así que ahí estudié. Yo en ese momento ya tenía 2 hijos. Estudié embarazada. Mi bebé nació en septiembre, seguí estudiando. Bueno, y así me recibí. Una vez que tuve el título, para hacerlo lo más cortito posible, porque es largo el tramo. Una vez que tuve el título, empecé a estudiar en el Instituto Rojas, como para terciario, para la carrera de maestra de grado. Pero pasaron muchos problemas en mi familia, perdí a mi hermano, situaciones que pasan, nació mi tercera hija, tuve que dejar nuevamente. Así que luego en el 2001 vuelvo a retomar, pues eso era 98, si no me equivoco, sí, 2001 vuelvo a retomar y me recibo en el 2005. Ahí comienzo a trabajar acá en el 2006. Hago suplencias, después ingreso en el 2007 ya más estable y así estuve todos estos años hasta el 2022 que rindo, voy a rendir para vicedirectora, para directora o vicedirectora, acá en la escuela. En ese momento se libera el cargo acá en la escuela de vicedirectora, yo rindo, me va bien por suerte, se libera el cargo de vicedirectora y ahí, como yo ya era docente de la escuela y tenía muchos años trabajando acá, tenía como una prioridad, digamos, para ingresar, pero de todas maneras fui a concursar, así se le llama. Bueno, y tomé el cargo de vice. Y bueno, y hoy conformamos junto a Mercedes, que es una colega que también fue maestra de grado conmigo, el equipo directivo. Ella es la directora y Mercedes Recchini, y yo estoy en el cargo de vice. Bueno, eso es más o menos el panorama Recchini, y yo estoy en el cargo de vice. Bueno, eso es más o menos el panorama del proceso, de cómo fue llegar a este cargo. Bastante extenso y muchos inconvenientes en el camino. Tal cual, pero se los comento porque siento que las dificultades están siempre. Uno no puede proyectar pensando en lo malo que te va a pasar en el camino porque es más probable que tengas dificultades que todo te vaya bien. Nunca se proyecta pensando en que todo te va a ir bien. Siempre va a haber inconvenientes. El tema es proyectar la meta y ponerse firme la meta en la que uno quiere llegar. En el camino van a pasar 1000 cosas, pero también que quede claro que la escuela pública, la igualdad de oportunidades son fundamentales para eso, ¿sí? Porque sin esas dos, esas dos cosas tan importantes, sin esos dos parámetros, digamos, ¿no? Yo no hubiese podido estudiar, porque como les comenté, ya era mamá, tenía 3 hijos, o sea que económicamente no me sobraba el dinero, así que no hubiese podido estudiar si hubiese tenido que pagar. No podía viajar ya, porque también era costoso en su momento el viaje, y bueno, o sea que la igualdad de oportunidades se dio cuando la media 9 se crea, para muchos de nosotros en el barrio. Y bueno, así estudié yo, estudió mi esposo también, se recibió, terminó, mi hermana, y bueno, y así. Para la siguiente pregunta quería saber un poco más, capaz un poco más fuera del establecimiento, pero quería que usted opinara sobre el Anderson, porque ya dijo anteriormente que tuvo muchos viajes, muchos problemas por la distancia para poder cursar, sin tener una educación. Pero entrando más a nivel personal, ¿qué opina usted del barrio? Por vivencia, mejor dicho. Bueno, como les comenté, ¿no? Yo vine a vivir acá a los 6 años. En la manzana en la que yo vivía habían 3 casas en el momento que yo vine a vivir. O sea que imagínense que esto era todo campo, todo barrio Alem eran quintas. Sembraban choclo, bueno, todo ese tipo de cosas, de alimentos, lo mismo que las canchas que ven allá del otro lado, bueno. ¿Qué opino del barrio? Bueno, la realidad es que la gran mayoría de la gente que vino a vivir a Anderson emigraron de
migraron de provincias, ¿sí? Por lo general. Eran familias que venían de las provincias, de Corrientes, de Misiones, ¿sí? De las provincias del interior. Entonces, creo que es un barrio que no ha crecido lo suficiente como podría haber crecido. Es un barrio que yo veo que, si bien hay más población, me van a odiar la gente de Anderson, pero sí con poco interés de progresar, de avanzar. Las cosas que se fueron logrando se lograron a través de entidades sociales como el Consejo de la Comunidad, que por ahí proponían cosas y fue avanzando. En su momento la Mutual del Colmenar, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí noté que en nuestro barrio, crecí en Anderson, le costó mucho el progreso. Sin embargo, el barrio Namuncurá se empezó a formar años después, muchos años después de que yo estaba acá. Bueno, yo lo noto mucho porque era chiquita, pero bueno, por ahí no eran tantos, pero 4 años después que se empezó a avanzar, ¿sí? Yo vi que Namuncurá creció mucho más rápido en cuanto a las construcciones de viviendas, a la mejora. Era gente que venía con otra expectativa, me parece, con otra mirada. Sin embargo, Anderson no creció de esa misma manera. De hecho, ustedes fíjense la placita de Anderson. Está inaugurada, eso era una cancha de fútbol donde se hacían campeonatos. Bueno, pasaba de todo lo que pasa en un barrio, ¿no? A veces estaba todo muy bien, a veces se peleaban, a veces había tiroteos, había de todo, pero era una cancha. Después se empieza a acomodar como plaza y pasaron muchísimos años hasta que la plaza llega a conformarse como tal, porque hoy hay bancos, hay juegos, hay un espacio de recreación, un espacio para socializar, las mesitas, pero eso creo que tiene que ver también con la comunidad. No había un compromiso con respecto a su espacio y a su lugar. Además de que ahora realmente es una plaza y no es una feria como era antes. Exactamente. La arruinaba mucho la feria. Sí, la feria está bien que crece por una necesidad económica, ¿verdad? Pero no hay un compromiso, yo creo que de la gente, porque si yo tengo una necesidad y me acerco a esa feria para vender, mínimo cuando me voy la dejo limpia. Y no pasaba, y eso es triste porque es nuestro espacio, es nuestro lugar. Así que eso es lo que opino. Por ahí, no sé si muchos vecinos que me cruzan por la mente en este momento, por ahí se sientan mal, pero es una realidad. Si ustedes ven, Anderson, el único asfalto que tiene es la escultura, que fue el que de por vida estuvo, y después los accesos a escuela que se crearon en el gobierno de Duhalde, que estuvo muy poco tiempo, pero ahí donde se tomó la iniciativa. Entonces tenemos este asfalto acá, que es por Discépolo, y después el otro, que es a la escuela 57. Sí. Pero son nuestros únicos asfaltos. Y creo que también tiene que ver con nosotros como ciudadanos, ¿no? Más allá de los gobiernos. Entiendo. Usted mencionó mucho el progreso del barrio y queríamos preguntarle algo sobre unas cosas que anduvieron pasando hace unos 2 meses acá en el colegio, que fueron los robos a la escuela. Ayer fue que robaron el portón de acá del ingreso del sí. Primero encima. Igualmente hubo muchas variaciones de la noticia, así que a hacer algo más novedoso, que usted lo confirme. Claro. Y pueda dar un par de detalles, si no le molesta, obviamente es un tema delicado. No, sí. Lo que hoy me llaman temprano a mí, me comunican que faltaba el portón. Bueno, me acerco, el portón sí, evidentemente faltaba. Rompieron el candado. Del Primero encima. Igualmente hubo muchas variaciones de la noticia, así que a hacer algo más novedoso, que usted lo confirme. Claro. Y pueda dar un par de detalles, si no le molesta, obviamente es un tema delicado. No, sí. Lo que hoy me llaman temprano a mí, me comunican que faltaba el portón. Bueno, me acerco, el portón sí, evidentemente faltaba. Rompieron el candado, la cadenita, el candado que había. Entonces, como el portón tenía sus bisagras hacia arriba, lo levantaron y se lo llevaron. La otra hoja
una de las bisagras estaba inversa, a la inversa. Entonces cuando querían levantar no lo podían sacar, entonces quedó la otra hoja del portón ahí. Nosotros tenemos un grupo donde está toda la comunidad de la Escuela 53, todas las familias. Entonces yo comunico que se habían robado el portón, lo que había sucedido, y les doy mi parecer, ¿no? Y también pidiendo como una reflexión con respecto a esto. Yo considero que el tema de los robos no tiene que ver con un gobierno o con una política, sino que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces llamaba la reflexión en esto: si alguien saca el portón y se lo lleva, es porque alguien lo va a comprar, porque yo no voy a arrastrar algo de 30 kilos por daño nada más. Quiero algo redituar, un rédito económico, y entonces si yo lo voy a sacar es porque alguien me lo va a comprar. Y así sucede con todas las cosas que se roban, ¿no? Porque si no hay quien lo compre, es poco difícil que alguien lo robe para venderlo, ¿verdad? Puedo robar un celular, 2, 3, pero si ya tengo 5 en el bolsillo y nadie me los compra, ¿qué voy a hacer? No me sirve. Entonces tiene que ver con una cuestión de conciencia, considero yo, y me hago responsable de mis palabras. No las digo como institución educativa, sino como Verónica. Verónica está diciendo que considera que todo lo que sucede en el barrio en sí y en las instituciones educativas tiene que ver con una cuestión de conciencia de nosotros mismos, más allá del vandalismo, ¿no? Porque hay gente que ingresa solo a romper, ¿sí? Lamentablemente, pero eso ya tiene que ver con otra cuestión que yo ya no sabría decir qué. Pero con respecto al robo, el hurto, al llevarse las cosas para luego venderlas, tiene que ver con nosotros como sociedad. Porque si yo me planto y digo, bueno, no voy a comprar nada que sea, si esto en la librería me sale, no sé, 500 pesos y me lo vienen a vender por 100, obviamente es robado. Igualmente que hay muchas personas en este momento que, o sea, aunque les digan en la cara que es robado, aún así por el precio se dignan a comprarlo y terminan favoreciendo a este pensamiento. Claro, se genera este círculo, ¿no? Porque eso no impide que luego te roben a vos mismo que lo compraste. Porque quizás te levantás a la mañana para ir a trabajar y te asaltaron a vos mismo y ahora se replica eso, ¿no? Porque no es que yo compro y nunca más me van a robar, no, lamentablemente sabemos que no. Entonces creo que ahí tiene que ver con nuestra conciencia como ciudadanos, nuestra ética como ciudadanos, tener un poco de ética en cuanto a cómo nos comportamos con respecto a este tipo de cosas. Pero es mi opinión personal, quiero que quede claro que no tiene que ver con una institución, ¿no? Es lo que yo considero, que me parece que tenemos que empezar a cambiar y a mentalizarnos de otra manera con respecto a eso. Esperen. Y bueno, para finalizar la entrevista quería preguntarle qué proyecto futuro tiene, o sea, hablando del parte institucional esta vez, ¿qué proyecto futuro tiene para el colegio o algo que a usted le gustaría mejorar y que tiene planeado hacerlo? Bueno, con respecto a proyectos, nosotros, Belín, que ha estado acá en la escuela, sabe que todos los años vamos generando 2 proyectos anuales. Y básicamente a lo que apuntamos en este momento con la directora y todo el personal es mejorar la calidad del ambiente en el que vivimos, ¿sí? Entonces el primer proyecto se basó en cómo la influencia del humano, de las personas, genera que estemos en un ambiente poco agradable, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la basura que hay en las calles, a la contaminación de ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue un trabajo más amplio que eso, pero bueno, para acotar. Y lo que proyectamos para futuro en este próximo proyecto es que nuestros alumnos aprendan a cuidar su medio ambiente. ¿Cómo se puede lograr el respeto hacia la persona, al reciclador, que no pasa, porque todos tiramos todos los residuos en una sola bolsa y esperamos que el reciclador vaya y revuelva la bolsa para sacar la lata, para sacar el cartón, para sacar la botella? Y lo que apuntamos es a eso, a revalorizar el trabajo del reciclador, ponerle nombre como corresponde, y por otro lado, ser consciente
de ese cuidado, que desde casa podamos mínimo aprender a separar y cuando saquemos los residuos, colaborar con ese reciclador que no tenga que revolver la basura para poder hacer su trabajo o llevar las cosas para reciclar. Y por otro lado, mejorar la salud, ¿no? Porque también tiene que ver con la salud de nuestros alumnos. Esto de poder aprender a cuidar nuestro ambiente y también a elegir qué comemos y cómo podemos también producir nuestro propio alimento de manera saludable. Por ahora, como proyecto institucional sería ese. Y bueno, y después siempre el proyecto mayor es que todos nuestros alumnos lleguen a terminar la secundaria, es nuestro deseo más importante, y que puedan elegir qué ser a futuro. Okay. Médico, abogado, peluquero, lo que deseen, o peluquera, lo que deseen, pero que puedan elegir y decidir. Okay. Básicamente. Bueno, muchas gracias por habernos dado este tiempo y este lugar para poder hacer la entrevista. La verdad, apreciamos mucho toda la información que nos ha dado. Y bueno, muchas gracias, la verdad. Bueno, gracias a ustedes por haber venido y porque, bueno, sepan que la escuela va a estar abierta siempre para lo que necesiten y sobre todo para ir progresando en sus aprendizajes día a día. Así que cuenten con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Mira, Tiziano, a ver, cuando les hablaba de los costillones eran como estos son originarios desde que se inició la escuela. Bueno, esto nos ha querido robar, Sí. Bueno, pero entonces, todos los salones, vos lo ves así, tenían esos costillones así, entonces vos salías por acá, formabas y ingresabas directamente a tu salón al patio. Era muy práctico, si no hubieran tantos ladrones sería lo ideal, porque si no, los chicos se amontonan, ¿viste? Esta ala que está acá, esto se construyó después, esto se anexó después. Originariamente la escuela era toda la parte verde, lo ves ahí, y todo desde allá hasta acá. No tenía esta galería, todo esto, bueno, se fue construyendo. ¿En qué año se empezó a construir esa parte? Cuando comenzó que se hizo la escuela, el séptimo, octavo y noveno, cuando se empezó a iniciar el segundo, Sí. ahí cuando se empezó a iniciar. No me acuerdo los años, no me acuerdo bien. Que después pasa a ser, hasta que se legisla y se forma la ley de la educación secundaria obligatoria. Hoy es obligatoria. Pero bueno, en ese momento era solamente para esos salones. Pero bueno, originalmente la escuela empezaba ahí y terminaba haciendo todo lo que es verde. Y después todo lo demás es anexo. O sea que tenía un gran patio en la escuela. Bastante grande, era muy, muy linda. Pero bueno, cada vez fue creciendo la población y se fue reduciendo, ¿no? Tiene récord.